Hola nuevamente jóvenes, siguiendo con nuestro curso y en la parte de fractura vamos a ver un tema muy importante y vamos a hablar de lo que es la fatiga. Como nosotros nos tenemos una idea muy general de lo que es fatiga, pensamos en ella cuando por ejemplo algo o alguien por ejemplo está cansado o ya ha pasado transcurrido cierto tiempo y sentimos una especie de cansancio. Es una manera muy general de verlo, ¿no? En el caso de los materiales, pues sí, hablamos de tiempo realmente, del tiempo que un material o un equipo, un aparato, etcétera, ha estado en funcionamiento, o que una construcción ha estado en constante también trabajo, por así decirlo, de alguna manera, donde el tiempo es el principal agente que nos permite no hablar de este término. Más que todo hablamos de ciclos, ¿ok? Ciclos cumplidos por el sistema. Definimos la fatiga como la disminución de la resistencia o falla de un material debido a un esfuerzo repetitivo. Miren, eso nos referimos con ciclo, el cual puede estar por encima o por debajo de la resistencia a la fluencia del material. Este es un fenómeno común en los componentes de soporte de carga en automóviles, aviones, a la vez de turbinas, las turbinas que son utilizadas, miren, para generar energía eléctrica, amortiguadores, cigüeñales y todo en general, chicos, maquinaria, también implantes biomédicos, por ejemplo en el caso de la medicina, productos de consumo como el calzado, en general todo cumple un ciclo y todo se ve expuesto a fatiga directamente. ¿Qué sucede con el tiempo? Todos estos materiales, equipos, herramientas, cosas de uso común, nuestra propia ropa, llega a un punto que de tanto estarlo utilizando se va dañando, se va fatigando. Eso nos referimos nosotros directamente en el término muy general de los materiales. Esto sucede cuando se está en constante, mire, o cuando los equipos entran en un constante o repetitivo, mejor dicho, sistema de uso o de esfuerzos, con este caso, en la forma, por ejemplo, de una tensión, cuando estamos viendo tensión en un material, compresión, flexión o vibración. Mire, todos estos cuatro términos son muy importantes al momento de analizar lo que es la fatiga en materiales. También es importante analizar lo que es la expansión térmica, que incluye la contracción u otros esfuerzos también, que juegan un papel importante. Al finalizar vamos a ver un poquito con respecto a la temperatura. Estos esfuerzos con frecuencia, dice, están debajo de la resistencia a la fluencia del material. ¿Ok? No llegamos hasta el punto de fluencia, generalmente están por debajo de la fluencia. ¿Por qué? Si vamos al punto de fluencia, estaríamos llegando casi al punto de donde el material puede provocar o romperse, mejor dicho, a lo que nosotros conocemos como ruptura. ¿Ok? Por lo tanto, es lógico pensar de que no se llega hasta tal punto. ¿Por qué? Porque los materiales siguen cumpliendo, miren, un ciclo de uso, un ciclo repetitivo, miren. ¿Qué sucede con el tiempo? Obviamente esto se está desgastando, ¿ok? Los materiales se van dañando. Eso lo llamamos fatiga. Eh, cuando el esfuerzo ocurre, dice, un número suficiente de veces ocasiona falla por fatiga. Mire, cuando se repite, por ejemplo, un motor, por ejemplo, un vehículo de combustión interna, los motores están en un constante ciclo, los pistones, miren. ¿Qué sucede? En algún momento van a fallar. ¿Por qué? Porque se ha repetido tanto el ciclo, ha tenido tanto uso que va a caer por falla de fatiga. Veamos algo interesante. Las fallas por fatiga por lo regular ocurren en tres etapas. Primero, se inicia o nuclea, mejor dicho, que sea nuclea, una grieta pequeña con frecuencia, un tiempo bastante después que comienza la carga. Miren, ¿qué empieza? Se empieza a generar o a nuclear, sería el término correcto aquí, una especie de fisura o grieta pequeña. ¿Qué sucede? Con el tiempo, la repetición o frecuencia de ese movimiento empieza a generar daños ahí. ¿Por qué? Porque entra una carga en cuestión en el punto y empieza a ceder. Eso es lo primero que ocurre, ¿ven? Empieza a suceder fatiga debido a que hay una imperfección en algún punto. Después la grieta se propaga de manera gradual a medida que la cara continúa ciclándose. Mire, a medida que el sistema sigue trabajando, esa grieta
no se queda ahí, sino que va a seguir avanzando. Y por último ocurre lo que nosotros conocemos como fractura repentina del material cuando la sección transversal restante del material es muy pequeña para soportar la carga aplicada. ¿Qué sucede? Ya ha llegado a tal punto la grieta que ya el material lo que le queda nada más es romperse. Ahora, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por lo siguiente, jóvenes, cuando nosotros tenemos una pieza que entra en funcionamiento y sabemos que tiene un tiempo de ciclo o de vida, lo ideal es cambiar esa pieza ya bajo la normativa, ¿verdad? Porque no vamos a esperar que una pieza se dañe directamente, no sería lo correcto. Aunque puede dañar no son necesariamente por el uso continuo, puede ser que haya tenido algún defecto de fábrica. En la ciencia de materiales hay algo que se conoce como análisis forense del material. Cuando este ha fallado eh, repentinamente, sin llegar a su punto, por así decirlo, a su punto de vida o a su ciclo de vida recomendado por el fabricante. Eso quiere que hubo algún tipo de imperfección o incluso alguna mala manipulación de lo que fue el material o la herramienta aplicada. Ok, lo primero entonces, jóvenes, inicia con una pequeña grieta, que es una nucleación de una grieta, miren, significa que nuclea, una pequeñita fisura. Después de esa fisura, al estar, obviamente, el material estar sometido a carga constante o esfuerzos constantes en el tiempo, de manera gradual, como dice aquí, ciclos, ¿qué sucede? Empieza a propagarse esa grieta. Y por último, llega un punto que ya no soporta ese movimiento de ciclo, estar en ese constante trabajo, y ¿qué es lo que sucede? Que la pieza al final se rompe. ¿Ok? Eso ocurre por fatiga. Y en general, todo material va a llegar a un punto así de fatiga, ¿verdad? Lo importante en este caso es tratar de hacer las correcciones o de evitar, mejor dicho, en muchas ocasiones de que esto llegue a suceder, teniendo presente el tiempo de vida útil que tiene el material. De lo contrario, pues han surgido muchos problemas, pueden surgir algunos problemas dentro del sistema o de la operación con la que esté trabajando, o si las piezas, por ejemplo, está trabajando sobre una máquina que está en producción, por ejemplo, eso puede ser un problema. No quiere decir que no puede ocurrir, sí ocurre, obviamente, ¿verdad? Pero la idea es siempre tratar de tener toda la prevención posible para que la fatiga no se encargue de provocar daños importantes en los procesos. Dice que para que ocurra la fatiga, al menos una parte del esfuerzo del material tiene que ser de tensión. Es importante, aunque no todo, pero sí es obligatorio que haya un esfuerzo de tensión. Ya sabemos nosotros que los esfuerzos de tensión son esfuerzos normales, mire, que básicamente empiezan, como quien dice, a estirar, por así decirlo, los átomos o las moléculas que conforman un elemento. Por lo general se trata con la fatiga de materiales metálicos, en el caso de nosotros, y poliméricos también, lo que son los plásticos, obviamente. Ahora, si comparamos un metal con un plástico, con un polímero, sabemos nosotros que el metal va a ser más resistente a ciertas cosas, por ejemplo, a ciertas fallas por fatiga. Las fallas por fatiga dice que con frecuencia son fáciles de identificar. La superficie de la fractura, en particular cerca del origen, por lo general es lisa. Mire, es lisa. La superficie se vuelve más áspera a medida que la grieta original aumenta el tamaño y puede ser fibrosa durante la propagación final de la grieta. Miren, 3 etapas. Al inicio, dice, la superficie que tiene la fractura es lisa. ¿Ok? Después la superficie se vuelve más áspera a medida que la grieta va creciendo, ¿verdad? Y por último, ya para finalizar, vemos nosotros en la imperfección que se ven como especies de fibras justamente al final de la grieta. ¿Ok? Aquí vamos adelante, vamos a ver algunas imágenes macroscópicas y microscópicas que revelan una superficie de fractura que incluye un patrón de marcas de playa y estriaciones, así se le conocen, ¿verdad? Marcas de playa y estriaciones que vamos a ver a continuación. Por regular se forman marcas de playa o de almeja, como vemos en la siguiente figura. Miren, la figura 717 que está acá. Es lo que decíamos, miren, el inicio es plano, ¿ok? Después empiezan a verse un poquito más rugoso el material hasta que por fin tenemos
la parte donde, decíamos nosotros, y hay más fibras, miren, en lo que es la grieta. Aquí tenemos una micrografía, miren, en realidad es muy interesante, una micrografía realizada, una foto tomada en un microscopio especializado. Miren, aquí tenemos también las rutas de las grietas, miren cómo va variando, jóvenes, miren, aquí se ve mucho más lisa lo que es el inicio de la fractura, de ahí se ve un poquito más rugoso y al final tenemos ese patrón, mire, eh, más fibroso del sistema. ¿Ok? Se puede ver claramente, eso va a variar también, depende del tipo de fractura, también del material, ¿verdad? Propiamente, ¿se acuerdan que el material puede ser dúctil o frágil? Y este patrón puede ir variando. Y nosotros en el caso del Chevron B o en el caso de una almeja también, ¿ok? Como esas almejas de mar que nosotros conocemos. Veamos algo interesante, los resultados de la prueba de fatiga. La prueba de fatiga puede indicar cuánto puede sobrevivir una pieza, eso es importantísimo. O las cargas máximas permisibles que pueden aplicarse sin ocasionar falla. ¿Ok? Esto es importante en el momento del diseño. Cuando nosotros, cuando se realizan pruebas sobre un material, lo hacemos con cargas máximas. ¿Ok? Y si esas cargas las soporta, se llaman cargas permisibles, que pueden aplicarse sin ocasionar falla. Ahora, cualquier carga que ocasione falla ya sale de las partes o de los máximos permisibles. Por lo tanto, no entran o no deberían entrar en nuestro diseño. Si alguien desea eh, hacer o fabricar un material, esto es importante, que siempre tenga los aspectos máximos de soporte del material, incluso los mínimos también, ¿verdad? Directamente. Una cosa importante aquí es el límite de resistencia a la fatiga. Mire, es como quien dice la frontera de protección, el cual es el esfuerzo debajo del cual existe un 50% de probabilidad de que la falla por fatiga nunca ocurra. Es el criterio preferido de los fabricantes. Mire, cuando se diseña un material, vamos a suponer que puede soportar, por dar un número, 50.000 pascales, por ejemplo, de un esfuerzo antes de llegar a un punto que puede ser provocarse la falla. ¿Qué sucede? Si yo multiplico esto por 0.5, el fabricante me dice a mí que la carga permisible que puede soportar es 25.000 pascales. Él ya probó y ya se dio cuenta que 50.000 todavía es aguantable para la pieza. Sin embargo, perdón, el diseñador se protege con el 50%, diciendo, bueno, solo aguantas 25.000 pascales. De ahí para allá, mucho cuidado. Incluso los fabricantes ahí se protegen bastante. Miren cuánto se protege un fabricante, aumenta el diseño. Pero eso es válido, ¿no? Investigaciones recientes que se han dado sobre todo en metales, ha mostrado que es probable que no exista un límite de resistencia a la fatiga. También se necesita explicar la presencia de corrosión, miren otro algo que afecta las sobrecargas ocasionales que se dan en los materiales y otros mecanismos que pueden ocasionar que el material falle debajo del límite de resistencia a la fatiga. ¿A qué nos referimos? Cuando un material X, en caso de un metal por ejemplo, está trabajando o está en operaciones, puede ser que este falle por debajo de la resistencia admitida por el fabricante. Pero ¿qué sucede? Que eso se debe a otras cosas, corrosión, como decíamos, alguien sobrecargó más el sistema, mire, un mal manejo del equipo que está utilizando provoca entonces que el sistema incluso llegue a dañarse antes de su vida útil o de su resistencia a la fatiga. Ok, por eso se dice que no existe un límite de resistencia a la fatiga realmente. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cómo se opere o cómo trabaje los materiales, las piezas que están utilizando. Ahora, como les decía, un fabricante viene y establece un parámetro, un límite. Sin embargo, eso no quiere decir que realmente sea que debe fallar directamente en esos valores o directamente cerca de esos valores. Porque también hay que tomar en cuenta la presencia de otras cosas, como en este caso poníamos ejemplo de corrosión
o sobrecargas de el sistema para los cuales no fue diseñado. La vida de fatiga indica cuánto sobrevive un componente a un esfuerzo en particular. Ojo, miren, de manera muy general, muy teórica. En algunos materiales, incluyendo los aceros, el límite de resistencia es de aproximadamente la mitad de la resistencia a la tensión. Es lo que les decía. La razón entre el límite de resistencia y la resistencia a la tensión se conoce como razón de resistencia. Miren, cuando relacionamos estos dos límites, lo que es el límite de resistencia a la fatiga y lo que es la resistencia a la tensión, ese promedio o esa razón tiene que ser aproximadamente de 0.5. ¿Ok? La mitad. Esta permite calcular las propiedades de fatiga a partir de la prueba de tensión. Miren, cuando vean ustedes sus pruebas de tensión en su curso de propiedades mecánicas de la clase de experimentos 1, jóvenes, y se van a dar cuenta ustedes o que pueden relacionar esto lo que es la resistencia o la razón de resistencia directamente. Y esa no sobrepasa 0.5. Ok, es como una protección que tenemos nosotros en este caso. Por eso hablamos de una vida media realmente, vida media del material. La aplicación de la prueba de fatiga, vamos a ver algunos diagramas de cómo se mirarían cuando se aplican estas pruebas de fatiga. Las componentes con frecuencia son sujetos a condiciones de carga que no dan esfuerzos iguales en tensión y compresión. Ojo, no es lo mismo tener una carga de tensión que tener una carga de compresión. De hecho, hay materiales, como el caso de los metales, que se comportan muy bien hasta la prueba de tensión. No muy bien en el caso de compresión. Es como los materiales cerámicos, por ejemplo, que en el caso de la compresión ceden muy fácilmente. ¿Ok? Bueno, perdón, al revés, soportan un poquito más. Me disculpo con esa parte. ¿Ok? Que quizás en tensión se dañarían más rápidamente. Por ejemplo, el esfuerzo máximo durante la compresión puede ser menor que el esfuerzo de tensión máximo. Miren esa comparación importante, miren. El esfuerzo máximo durante la compresión puede ser menor que el esfuerzo de tensión máximo. Miren, no es lo mismo tener una pieza sometida a compresión que a tensión. En otros casos, la carga puede estar entre un esfuerzo de tensión máximo y un mínimo. Se tiene la curva SN, curva de Wöhler, la cual presenta la amplitud del esfuerzo en función del número de ciclos de falla. Esto es importante, miren. Se han hecho algunas gráficas de algunos materiales jóvenes basados en lo que es el ciclo normal que deberían tener, ¿verdad? Con un nivel estándar del material, donde esperamos que la cantidad de fisuras o cosas así no sean relativamente importantes para el caso de lo que es el análisis. En este caso vamos a ver esa curva SN que tenemos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos la aplicación de lo que es un esfuerzo, miren, en KSI, libras sobre pulgada cuadrada, kilolibras en este caso, con respecto al número de ciclos, miren, del orden de 10 de 1 por 10 a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8. Ok, multipliquen eso por esas cantidades, ¿verdad? Eso es 1 por 10 a la tanto en cada una de ellas. Aquí tenemos lo que es, miren, herramientas de acero. Tenemos herramientas de acero que van hasta 120.000 KSI y van cayendo, miren, cuando tenemos aquí esta curva del ciclo, miren, aproximadamente 100.000 ciclos de vida aplicando lo que es un esfuerzo de 90.000 PSI, miren. Por ejemplo, nosotros intersectamos un punto de lo que es el esfuerzo en la curva con lo que es el ciclo, nos damos cuenta nosotros la cantidad de ciclos que soportaría en este caso un material, un acero para herramienta, que aproximadamente tiene 90.000, aplicando 90.000 PSI de esfuerzo. Estamos hablando de que soportaría 100.000 ciclos. Eso sería su vida. Aquí podríamos hacerlo para 80 si queremos también, miren, jóvenes, o para 60. Pero nos damos cuenta nosotros que la curva se va poniendo algo constante, miren, a medida que se acerca a los 60.000 PSI, en el caso de los aceros para herramientas, miren, soportan mayores cargas, mayores esfuerzos y obviamente sus ciclos van variando. Cosa diferente que ocurre con algunas aleaciones de aluminio, miren, esta curva en rojo, donde tenemos diferentes ciclos también para diferentes esfuerzos aplicados. Obviamente el aluminio a menores esfuerzos, obviamente también se corresponde menores ciclos. ¿Ok? Eso depende de los materiales también. Y como les decía, si los esfuerzos son de compresión o tensión, también son importantes.
Esta es una de tantas curvas, jóvenes, tantas gráficas que podemos ir viendo nosotros con respecto a eso. Aquí tenemos el ejemplo de ciclos de esfuerzo a través de una onda sinusoidal del sistema. Miren, aquí tenemos por ejemplo lo que es compresión, el esfuerzo, bueno, tenemos tres curvas, la ABC, siempre compresión y tensión. Miren, cómo este sigma A va cambiando, miren. Y el esfuerzo medio también va variando, miren, directamente. Tenemos esto que conocemos nosotros como este punto de sigma A, aquí puede ir variando, miren. En otra curva, también variando sigma M y así sucesivamente. Eso va a depender, jóvenes, del material con el que esté trabajando. Eso cumple un ejemplo nada más de ciclos de esfuerzo. Lo que estamos hablando aquí solo es un ciclo, ¿verdad? Cada ciclo, obviamente, en una onda sinusoidal es un cierre, miren. Inicia aquí, finaliza aquí. Aquí hay un ciclo, miren. Aquí vuelve a iniciar otro ciclo, miren. Vuelve a finalizar otro ciclo y así en cada una de estas curvas. Lo que está indicando este desplazamiento, miren, son los esfuerzos máximos que puede ir soportando algún material. Pues te pueden ir variando, ¿verdad? Y ustedes se fijan, van variando hacia tensión o hacia compresión. ¿Ok? Diremos algo importante, vamos a ver estas relaciones. La amplitud del esfuerzo, eso se conoce como sigma A, que es una amplitud. Es cierto, esta parte aquí es conocida como una amplitud medida desde un punto de referencia O directamente. Decimos que la amplitud del esfuerzo sigma A se define como la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximos y mínimos, y el esfuerzo medio, que decíamos nosotros, sigma medio, miren, el esfuerzo promedio, se define como el promedio entre los esfuerzos máximos y mínimos. Aquí tenemos el esfuerzo o la amplitud, miren, del esfuerzo, sigma A, que es sigma máximo menos sigma mínimo entre 2. Y el sigma medio, el esfuerzo medio, la suma de ellos entre 2. Ok, un esfuerzo de compresión se considera un esfuerzo negativo, lo vimos nosotros hacia abajo en la gráfica, miren. Si está por debajo de aquí de 0, estamos hablando de un esfuerzo de compresión. Si sale signo negativo, un esfuerzo de compresión, chicos. Lo que indica el signo solamente que es compresión. Y si es positivamente, es tensión. A medida que aumenta el esfuerzo medio, o sea este, la amplitud del esfuerzo debe disminuir para que el material soporte los esfuerzos aplicados. Miren, ¿a qué se refiere? A medida que el esfuerzo medio aumenta, la amplitud de esto se va haciendo más pequeño. Vamos a ver la gráfica. Miren, esta amplitud se va reduciendo, miren. Debe ser más pequeña, miren. Esa curva se va haciendo más pequeñita. Eso es a medida que el esfuerzo medio tiende a aumentar. Aquí tenemos un promedio, obviamente, entre los esfuerzos máximos y mínimos que puede soportar un sistema de compresión o tensión. Y esto sigma A, como decía ahí, define la amplitud. La amplitud viene siendo, chicos, el máximo esfuerzo que puede soportar o que se llega a obtener en esa curva, ya sea por arriba en tensión o por debajo en compresión. Mire. O sea que si aquí es 20.000, póngale así un valor 20.000 PSI, aquí también son menos 20.000 PSI. Miren, pero eso es lo máximo, puede ir variando directamente. La condición anterior puede resumirse por medio de la relación de Goodman, que dice que sigma A, que es el esfuerzo de amplitud, es igual a sigma Fs, donde esta es la resistencia a la fatiga deseada para el esfuerzo medio de 0. Miren, por todo eso por 1 menos sigma medio entre el sigma RT, donde sigma RT es la resistencia a la tensión del material. Aquí tenemos dos sigmas nuevos. Uno que es la resistencia a la fatiga, la deseada, y otro que es este, y otro que es la resistencia a la tensión propia que tiene el material. Esta es propia del material y esta es la que nosotros deseamos como resistencia a fatiga. Así podemos hacer un cálculo de lo que es el esfuerzo de la amplitud que deseamos nosotros en el material. Miren qué importante esto para un diseño interesante de un sistema. Miren, jóvenes. Como ahora estamos introduciendo algunas ideas, más adelante van a usar bastante lo que son los esfuerzos. Ok, sobre todo el caso de los esfuerzos de tensión, o vamos a irnos a la máquina universal, la máquina de ensayo de tracción, y vamos a ver cosas muy, muy importantes. Para finalizar, hablemos un poquito del efecto de la temperatura. Como ya se dijo,
los cambios, también hay, problemas en la fatiga cuando se introduce calor en el sistema. A medida que aumenta la temperatura del material, la vida de fatiga y el límite de resistencia a la fatiga disminuyen. Miren. Además, un cambio de temperatura cíclico propicia la falla por fatiga térmica, lo que nos decíamos nosotros al inicio. Cuando un material se calienta de una manera no uniforme, o sea, no constante, algunas partes de la estructura se expanden más que otras. Esta expansión no uniforme introduce un esfuerzo dentro del material, esfuerzos, se conoce como esfuerzos térmicos, y cuando la estructura se enfría y se contrae posteriormente, se imponen los esfuerzos de signos opuestos. Miren, ¿qué sucede? Los que se contraen y los que se expanden chocan directamente, ¿no?, cuando eso ocurre, provocando obviamente daños en el material. La frecuencia con la que se aplica el esfuerzo también influye en el comportamiento de la fatiga. Miren. ¿Qué tan expuestos están esos materiales a diferentes cambios de temperatura también, jóvenes? Es algo que afecta al parámetro o a la vida útil de un material, y obviamente repercute en lo que es la fatiga del mismo. Vamos a ver otros videos de apoyo que quiero que lo vean también, jóvenes. Aquí por favor quiero que entre en esta parte muy general de lo que son las fracturas. Me gustaría que investigaran algunas cositas un poco más profundas directamente de lo que es la fatiga, cómo influye la fatiga directamente en este proceso. Obviamente ambas van abonadas. Imagínense ustedes, tenemos nosotros una herramienta que tiene una fractura, o un material que tiene una fractura, y que está en un constante periodo de trabajo. Las dos se combinan, obviamente, ¿no? Hay fatiga debido a obviamente, propio el material, más si tiene alguna fractura, por ahí va a ceder y se genera un problema. Por eso es muy importante hacer diferentes pruebas, jóvenes, sobre todo en el caso de los materiales, ya sea resistencia, ya sea en este caso resistencias de las propiedades, en este caso lo que es la fatiga o lo que es la fractura, entre otras cosas más, ¿verdad? La idea de nosotros los materiales también es mejorarlos, y lo podemos hacer, pero también podemos provocar que algunos materiales no sean propicios para cierto trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en la selección de ellos, o incluso en el tipo de tratamiento que se le va a dar para cambiar sus propiedades. Ok, jóvenes, aquí sería lo que teníamos nosotros en esta sección. Los espero, nos miramos pronto. Éxitos, bendiciones.